con el platillo fuerte, la palabra de Dios, y luego vendrá el ponche y todo lo demás que disfruta también nuestro cuerpo, pero lo que nuestra alma necesita más es su palabra. Y le voy a invitar que vaya a Lucas capítulo 1, por favor, versículos 57. Lucas 1, 57 al 66. Allí me va a seguir solo con su vista y va a leer el versículo 66 conmigo. Lucas 57, 1:57, yo voy a leer los primeros versículos hasta el 65 y lea conmigo el 66. Si lo tienen, por favor, indíquenmelo con un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fueron abiertas su boca y suelta su lengua. Y habló diciendo a Dios, y se llenaron, bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, todos juntos. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Note la última pregunta con la que termina esta porción acerca del relato de Juan el Bautista. Note esta pregunta: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pareciera que la pregunta queda abierta. Parece que la pregunta queda sin respuesta si nos detuviéramos ahí. Pero la siguiente porción, que es conocida como el cántico o la profecía de Zacarías, es la respuesta que se acaba de hacer en esta pregunta. ¿Quién es este niño? Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, habla y nos dice quién es este niño. Y en esta tarde quisiera hablarles no de los versículos que acabamos de leer, esos eran preámbulo, sino de los versículos que continúan para dar respuesta a quién es este niño. Y no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Juan el Bautista. Pero si es Navidad, porque vamos a hablar de Juan el Bautista. Porque, hermanos, necesitamos entender el papel que tenemos nosotros ante la Navidad. Necesitamos comprender cuál es nuestro rol ante un evento como este. Hoy quiero hablarles, hermanos, y quisiera que el Señor con todo mi corazón nos hablara a todos sobre nuestra identidad a la luz de la identidad de Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad a la luz de la identidad de Cristo? Porque es muy bonito hablar de la Navidad, pero no tener ninguna responsabilidad ante ese evento precioso, ante esa obra maravillosa que el Señor hizo de encarnarse, de nacer como uno de nosotros y vivir una vida completa para pagar por nuestros pecados y vencer la condenación que teníamos encima. Y todo comenzó con esa encarnación que lo hizo como nosotros en su nacimiento. Pero ¿cómo respondemos ante ello? ¿Qué es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra identidad? Voy a leer los siguientes versículos y enseguida estaremos haciendo aplicaciones sobre esta porción. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, se refiere al profeta Juan, profeta del Altísimo serás llamado,
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan, mis hermanos, es el prototipo, es el tipo de nosotros. ¿A quién le preparó camino Juan? Al Salvador. ¿Para qué existió Juan? Para preparar camino al Salvador, para anunciar su nombre. ¿Cuál fue el propósito de la vida de Juan? Exaltar al Señor Jesucristo, del cual dijo: no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Ve la identidad que Juan tenía en la identidad de Cristo? Ese era su propósito en esta vida. Y hermanos, es el propósito que tenemos nosotros en esta vida. Si el Señor nos ha dado vida y nos ha salvado. Pero quisiera que oráramos y le pidiéramos al Señor que nos haga propia esta aplicación, que nos haga directamente el llamado a volver a tomar nuestra identidad con la que el Señor nos llamó. Pídale al Señor que le vuelva a dar si es que la ha perdido, o que se la mantenga firme si es que la ha entendido. ¿Cuál es su identidad a la luz de la identidad de Cristo? Padre, te ruego que obres en esta tarde. Y Señor, venimos delante de ti tan necesitados. Tú conoces cada corazón y entiendes cada lucha que se libra en cada uno de mis hermanos. Y ruego, Señor, que tu palabra hoy dé esperanza, gozo, confianza, fortaleza. Nuevamente, Señor, al recordar tus promesas, tu obra preciosa y el llamado que nos has dado a través de ello. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Alguna vez se ha sentido incierto, dudoso, temeroso, desesperanzado? Miras tu vida presente y te preguntas, ¿qué propósito tiene? Siento que existo nada más por existir. ¿Ha pasado por alguna etapa así? Mira su pasado y lamenta lo que ha sucedido y quisiera regresar a cambiar ciertas cosas, pero no es posible y viene la frustración porque ha vivido cosas que no hubiera querido vivir. O incluso si mira al futuro y no hay esperanza, no hay salida, no parece haber algo alentador y se pregunta en el fondo de su corazón, ¿dónde está Dios? ¿Será que voy por el camino correcto? ¿Qué sucede con mi vida? ¿Por qué no encuentro esa identidad que antes tenía? Porque quisiéramos ver las respuestas a nuestras vidas ya. Quisiéramos verlas como nosotros pensamos que deben de ser. Quisiéramos que Dios se manifestara tan claro y poderoso y urgente como lo necesitamos y lo queremos ya. Pero ¿saben qué estamos pasando por alto, hermanos? Que Dios siempre ha sido claro y manifiesto. Dios siempre se ha expresado a nosotros y siempre nos ha dado una luz, un camino. Pero el problema es que no estamos siguiendo su palabra, no estamos oyendo su voz. Nos hemos apartado del mensaje más hermoso que Dios ha dado, el Evangelio. Nos hemos olvidado de Cristo, aunque lo mencionamos en la Navidad. Y no vemos porque hemos dejado de mirar su palabra. Perdemos nuestra identidad en Cristo y perdemos toda esperanza. Y por medio de su palabra podemos entender nuevamente, hermanos, el pasado, el futuro y aún lo que estamos viviendo en el presente. Pero dígame si no es cierto en cuánta medida hemos dejado su palabra. Por eso nos sentimos, si es que nos sentimos como acabo de describir. Y quisiera hablarle en esta tarde acerca de la fidelidad de Dios en todos los tiempos por medio de su palabra. La fidelidad de Dios en todos los tiempos por medio de su palabra. Y es que Cristo es la palabra, Cristo es el Evangelio y Él es la manifestación de la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel con nosotros no hemos sido fiel con Él. Como nosotros no podemos vivir en todos los tiempos al mismo tiempo y como fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho en todos los tiempos, entonces es fácil perder nuestra identidad en Cristo. Por eso necesitamos ir a su palabra una y otra vez.
Necesitamos entenderla y otra vez meditarla y otra vez contemplarla y sumergirnos en ella. Y así vamos a entender el propósito de nuestra vida a la luz de la fidelidad de Dios, no de la nuestra. La fidelidad de Dios en todos los tiempos por medio de su palabra. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, hermana. Usted está pasando una lucha, pero Dios es fiel. Necesita ir a su palabra, contemplar su obra, mirar lo que Cristo hizo, lo que Cristo es. ¿Quién es este niño? Fue la pregunta con la que comenzamos. Y la mano del Señor estaba con él. La respuesta comienza en el relato que después leí. Nosotros somos ese pequeño niño llamado Juan. Es nuestro mismo papel. En muchos sentidos, usted y yo somos Juan. Somos voces que deben clamar y proclamar, preparando el regreso de Cristo. Juan preparó la venida del Señor. Nosotros debemos de proclamar su regreso. Somos indignos de desatar la correa de su calzado, pero privilegiados en ser llamados para hablar de su nombre. Eso es lo más importante de nuestra identidad. Si usted pierde su identidad con Cristo, su papel con Cristo, el propósito en Cristo, usted pierde todo, aunque se crea que tiene mucho. Las cosas materiales, la posición social, las personas no llenan ese vacío que nos dan la identidad solo en Cristo. Y necesitamos entenderlo, quizá en esta ocasión con el propósito de la Navidad. ¿Qué identidad tenemos en relación a la identidad de Cristo? Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, es decir, Dios nos da respuesta por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. ¿De quién es este niño? Como diciéndonos, ¿quién eres tú? ¿Qué es tu identidad? No la olvides, no la pierdas, no te apartes. Porque Dios es fiel a su palabra. Tú debes confiar en sus promesas, descansando en sus procesos. Este es el argumento del pasaje que quiero dejar en todos ustedes y aún en mí. Porque Dios es fiel a su palabra. Tú debes confiar en sus promesas, descansando en sus procesos. Dios ha dado promesas maravillosas y tiene formas de cumplirlas. Usted puede confiar en esas promesas y en el proceso que va a llevar a cabo para cumplirlas. Pero necesita conocer su palabra. Necesita meditar en ella. Porque Dios cumple su palabra. No es como nosotros que fallamos, que la olvidamos, que la negamos. Dios cumple su palabra. Dice la primera parte de este relato o de esta profecía de Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Hermano, usted y yo hemos sido visitados por el Señor, por el Dios de Israel. Y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esto ya ha sucedido para nosotros. Esto ya ha ocurrido. ¿Por qué pues estamos a veces tan angustiados, afligidos, desanimados? Si tenemos esa promesa cumplida, esa palabra de Dios que había dicho para nosotros ya es un hecho. Dios se ha acordado de usted y de mí. Dios le ha buscado, le ha salvado. Ya es un hecho para nosotros. Eso debe de darnos la identidad que necesitamos entender, abrazar y vivir. Nos llamamos cristianos, ¿y eso qué significa? Si solamente lo usamos como nombre, pero no nos identificamos, entonces vamos a sentirnos vacíos. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Sabe para qué fue llamado Juan? Para hablar de la venida de Cristo, de anunciar al Salvador. ¿Sabe para qué fuimos llamados nosotros? Dice la Escritura en 1 de Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no está anunciando las virtudes de aquel que lo llamó para anunciarlas, usted está perdiendo su identidad en Cristo. Y si ha perdido su identidad en Cristo, se va a sentir vacío tarde que temprano. Y cualquier aflicción, cualquier reto, cualquier tentación, cualquier problema lo va a desanimar. Pero cuando usted encuentra otra vez su identidad en Cristo y entiende que existe para la gloria de Dios a través de la obediencia al Salvador, entonces encuentra
otra vez esa identidad. Mire este pasaje que el 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Sabe cuál fue el pacto que hizo con Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que usted y yo, no siendo judíos, hemos sido alcanzados y somos de la familia de Dios. Hermanos, qué maravilla. Somos mexicanos, salvos, creyentes. No necesitamos ser judíos, porque Dios cumple su santo pacto. Y eso nos da una identidad maravillosa. Estamos del lado correcto, del lado estable, del lado seguro. Pero eso es en teoría, necesitamos vivirlo, experimentarlo, identificarnos con ello. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No olvide esto, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy que todo el mundo habla de la Navidad y de Jesús y de Cristo y de ese momento tan hermoso que ellos dicen que es una oportunidad para presentarles la verdadera esperanza, la verdadera vida. Hablarles del Salvador, hablarles de Jesucristo, llenarnos nosotros de Él, meditar en su nombre, en su gloria, en su obra, en sus promesas. No solamente en el momento de convivencia y de regalos y de este tiempo que podemos disfrutar, que es bueno, pero en el fondo eso no es la meta, sino el poder tener nuestra identidad completa en Cristo y que otros la tengan también. Porque Dios es fiel a su palabra. Tú debes confiar en sus promesas, descansando en sus procesos. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. No solamente Él declara su palabra y la lleva a cabo, pero ha prometido, versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Dios personaliza la identidad de su siervo. Y tú, niño, le habla de manera personal y ahora nos habla de manera personal. Y tú, Jesús, y tú, Daniel, y tú, Cecilia, y tú, Raúl. Nos habla cada creyente que hemos sido redimidos para su gloria, diciéndonos las palabras que le dijo en algún momento: serás llamado profeta del Altísimo. ¿Sabe qué es un profeta? Alguien que anuncia la palabra de Dios, alguien que habla de los hechos de Dios, de lo que Dios hará, de lo que Dios es, de lo que Dios ha prometido. Le pregunto, ¿hace ese papel? ¿Habla del Señor? ¿Proclama su nombre? ¿Anuncia a otros? Y tú, niño, profeta del Dios Altísimo, serás llamado. Para eso nos llamó el Señor. No nos llamó para otra cosa y nos ha dejado aquí, sino para que podamos anunciar. ¿Se acuerda lo que le dijo a sus discípulos cuando el Señor Jesucristo, habiendo terminado su ministerio terrenal, ascendió a los cielos? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso estamos aquí todavía, porque Él no ha regresado. Porque cuando se quedaron mirando, diciendo, allí anonadados, ¿quién es este? ¿Cómo es que se está yendo? ¿Y qué va a suceder después? Llegaron unos ángeles y les dijeron: ¿qué hacéis mirando al cielo, varones galileos? Así como le habéis visto ir, así le volverás a ver venir. Pero entre tanto, tenemos que anunciar su nombre, su gloria, su palabra. Lo estamos haciendo, hermanos. Note en la manera práctica que sus vacíos, sus problemas, sus desánimos, la falta de identidad con Cristo tiene que ver con olvidar quiénes somos delante de Él. ¿Para qué estamos en relación a Él? Pero cuando volvemos otra vez a abrazar su palabra y sus promesas, encontramos nuestro propósito, nuestra identidad y la vida vuelve a tener sentido. Créamelo. Pero necesitamos hacer eso, hermanos, necesitamos abrazarlo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar el conocimiento de la salvación a su pueblo. Para eso estamos, hermanos. Pero ¿sabe qué hace el diablo? Nos enreda en tantas distracciones y problemas materiales, terrenales, que no hay tiempo para proclamar el nombre del Señor, para dar testimonio de su carácter, de su gloria, para hablar del Evangelio a otros. Y entonces perdemos nuestra identidad y viene el vacío. Y somos derrotados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto, la aurora.
Cuando medita en pasajes como estos, hermanos, a profundidad y dice, wow, el Señor mira lo que hizo, la entrañable misericordia. Fue conmovido hasta las entrañas para venir por nosotros y rescatarnos y pagar el precio y vivir una vida para darla por nosotros. Por eso necesitamos nosotros hablarles a otros, compartir de su nombre, tener nuestra identidad en Él porque Él nos ha visitado. Pero perdemos eso. Vivimos una generación tan a alta velocidad. Estamos siempre tan ocupados y distraídos que las únicas veces que nos detenemos a meditar en algo es en los problemas que tenemos y no en nuestra identidad en Cristo. Quiero animarle a que hoy, tal vez por la ocasión que tenemos, podamos meditar y tal vez no en grupo ahora mismo, pero hoy recibamos la palabra, recibamos la exhortación, pero tómese un tiempo de meditación. A solas tal vez en la noche antes de irse a acostar. Y piense en lo que escuchó en esta noche. Su identidad a la luz de la identidad de Cristo. Confiando en su palabra siempre. Porque es lo que le va a regresar otra vez su identidad. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para eso vino Juan el Bautista, para eso tenemos que venir nosotros, para eso estamos aquí, esa es nuestra identidad. ¿Cómo creerán si no hay quien les hable, si no han oído el Evangelio? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Cuán preciosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, las buenas nuevas. Hermanos, estamos participando en la obra que Cristo vino a hacer, por lo cual celebramos su nacimiento y le llamamos Navidad. Y nos regocijamos en el niño Jesús en el pesebre, pero que representaba el inicio de la redención, porque iba a vivir una vida completa que lo llevaría a la muerte, que iba a ser sepultado, pero vencería al tercer día para ser exaltado por nosotros. En este mundo que Dios nos ha dejado, porque Dios es fiel a su palabra, tú debes confiar en sus promesas, descansando en sus procesos. En tercer lugar, porque Dios cumplió su palabra, porque Dios cumple sus promesas, porque Dios conoce tus procesos. Mire cómo termina el pasaje en el versículo 80. Lea conmigo el 80, es el último punto. Porque Dios conoce tus procesos. Lea conmigo. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos. El Señor estaba al cuidado de este niño. Tenía un propósito con este niño. Desarrolló a este niño. Se fortaleció en el espíritu. Estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Hay un plan, hay una agenda de Dios, hay un plan perfecto que Él tiene establecido para manifestar, en este caso a Juan, a Israel, pero también lo tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene preparados momentos donde nosotros vamos a tener esa oportunidad de expresar, de hablar, de proclamar su nombre. Dios tiene procesos donde vamos a crecer, a madurar, a ser más a la imagen de Cristo y vamos a pasar por pruebas. Dios conoce todo lo que está pasando en nuestra vida. Para Él nada es secreto. Él tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra fortaleza, en nuestros momentos para manifestar lo que somos delante del Señor, para dar testimonio del Señor. Pero hermanos, a veces nosotros perdemos esa identidad, no vamos a su palabra y no entendemos qué está haciendo Dios. Mire, sencillamente piense cuál es la prueba por la que hoy está pasando. No es nada ajeno a lo que Dios ha planeado, y tiene un propósito. Pregúntese, no pregunte ¿por qué me pasa esto? Sino ¿qué me quiere enseñar el Señor con esto? Y le aseguro que lo que quiere enseñar el Señor en el fondo es que volvamos a tener la identidad en Él. ¿Somos creyentes? ¿Somos sus hijos? Entonces asumamos nuestro papel y dispongámonos en sus manos. Señor, aquí estoy otra vez, aquí estoy, soy tuyo. Veíamos el día de ayer en el devocional familiar, estamos en Lucas 11, donde habla del Padre Nuestro y la oración cuando el Señor les dice a sus discípulos, más bien los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe qué es la primera cosa, el primer elemento que Cristo les dice a sus discípulos que deben de incluir en la oración? ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro? ¿Con qué empieza? Vosotros
oraréis así. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Hasta ahí. Ese primer elemento, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Lo que está diciendo es, debemos orar para que nuestras vidas santifiquen al Padre, para que nuestras vidas reflejen la santidad de Dios, porque no es algo que la carne hace, ni quiere, ni puede. Interesante, porque eso tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. La carne no va a ser santa, no puede serlo, no lo quiere hacer, lucha contra el Espíritu, por eso debemos orar que nuestras vidas sean santas delante de Dios, porque eso es solo una obra sobrenatural. Esa es nuestra identidad. En tanto que no buscamos la santidad, no hay identidad y por lo tanto hay vacío, hay desánimo, hay falta de esperanza. ¿Va viendo por dónde va su vida? ¿Por qué se siente así? Quisiera que pensáramos en esta premisa, porque Dios es fiel a su palabra. Tú debes confiar en sus promesas, descansando en sus procesos. Ya que Dios cumplió con su palabra, ya que Dios cumplió con sus promesas y ya que Dios conoce tus procesos. Tome nuevamente su identidad a la luz de la identidad de Cristo. Y hoy que celebramos lo que llamamos Navidad, que no sea solamente un momento de comunión y de cena y de regalos, sino de meditación, de compromiso, de reflexión en quién es Él y quiénes somos delante de Él, para qué existimos en relación a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y la reflexión que nos has dado en ella. Señor, gracias por la obra perfecta que has hecho por nosotros. Perdónanos porque fácilmente nos hemos distraído y desviado y perdemos nuestra identidad en ti, pero gracias porque tú siempre has estado allí. Solo ayúdanos a mirar otra vez, a buscar en el lugar correcto, Señor. Sé con mis hermanos y hermanas invitados en esta tarde, noche, Señor, y hazles ver la gloria tuya, el valor que tiene tu obra, el tesoro que es Cristo, para que podamos nosotros encontrar otra vez la esperanza, el gozo, el propósito de la vida. La entrega, Señor, a ti nuevamente. Llénanos con tu presencia y obra, Señor, en cada uno de mis hermanos y los invitados en esta noche. Permítenos reflexionar en este tema al concluir la jornada, Señor, y sigue obrando en el corazón aún saliendo de aquí. Gracias, Señor, por haber hecho esta obra maravillosa, por haberte encarnado, por haber puesto tu vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a recuperar nuestra identidad en ti. Y si alguien aquí no tiene su identidad en ti, Señor, también tócalo, también atráelo, Señor, que pueda rendirse, que pueda buscarte, que pueda desearte y arrepentirse, Señor, de sus pecados para vivir por la obra que tú has hecho. Obra, Señor. Tu palabra ha sido expuesta y yo ruego que haga el efecto que solo tú puedes hacer en cada corazón, en cada mente. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es pues Rey, su nombre exaltamos. Él vive y reina en este lugar. Esta casa es de Dios. Aquí todo puede cambiar. Hay consuelo y esperanza. Su presencia es paz. Jesucristo es Rey de reyes y en su nombre hay poder. Bienvenido
tu lugar.